Buenas noches, ¿cómo están? Hola Estelita, ¿están todos cenando? ¿Están todos comiendo? Hola, gracias. Se extrañan los vivos del martes. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esperar que entre más gente. Mientras tanto, por supuesto, las redes. Facebook, Astrología Mediática, Instagram, @astromediática. Si les gusta lo que están escuchando, recuerden, aún no acá, bueno, recuerden que aquí en Instagram estamos haciendo la serie de, digamos, un repaso de lo que fue la verdadera historia desde mi sentir, desde mi mirada, desde lo que yo pude trabajar, comprobando ciertos datos. Hola Eva, ¿cómo están? Hola Connie, comprobando ciertos datos. Gracias Estelita. Por eso yo me atrevo a contarles a través de los libros de Caballo de Troya, que ya están pobrecitos destruidos, porque los tengo desde el año 84, el primero, en 1984, la historia de Jesús, lo que para mí es la verdadera historia de Jesús. En un tiempo donde vamos a necesitar observar qué es verdad y qué es mentira dentro de lo que nosotros podemos alcanzar esas conciencias, o sea, ese conocimiento. Como humanidad, como seres individuales, como seres grupales, necesitamos poder observar parte, aunque sea una parte muy pero muy pequeñita, de lo que es la verdad, porque es la forma en que vamos creciendo. Por eso, solamente aquí en Instagram es donde va a estar esto de algunos pedazos, algunos retazos de lo que Juan José Benítez escribió en sus Caballos de Troya. Hay quien me ha preguntado por Urantia. En Urantia está la vida de Jesús, pero no es igual a la de Caballo de Troya escrito por Benítez. Para mí, la de Benítez tiene muchas más cosas, tiene más veracidad, si se quiere, y yo tengo mis dudas con quién bajó la información, quién canalizó la información de Urantia, que sigue siendo un misterio como organización. Si uno lo va a internet y lo busca, es una asociación que no tiene una persona que uno vaya a decir, bueno, Juan José Benítez es Caballo de Troya. No, esto es personas en el mundo, especialmente Estados Unidos, que se han dedicado a poner en las redes Urantia. ¿Bien? Urantia para mí tiene parte de la historia de este planeta. Este planeta supuestamente no es algo que yo pueda aseverar, se llama Urantia. ¿Bien? No planeta Tierra, se llama Urantia. O sea, nosotros seríamos los habitantes de este planeta, seríamos los urantianos. Somos los urantianos, ¿bien? Así como los que habitan en Marte son los marcianos, los que habitan en Venus son los venusinos. Bien. Pero ¿qué es lo que me sucede con Urantia? Urantia tiene una parte que a mí me suena como muy religiosa. Me suena como que la persona que canalizó, por empezar, niega la astrología. Al negar la astrología está negando un conocimiento traído hace 7000 años de nuevo a este planeta por los sumerios. Ellos son los que instauran digamos, la historia de la era de la conciencia de Acuario, la constelación de Acuario, el aguador, la información que viene del etérico, todo un símbolo
que es vertido hacia este planeta y de este planeta hacia el etérico, en un eterno devenir que va rompiendo filas con esto de que nosotros tenemos un pensamiento lineal y necesitamos empezar a hacerlo circular. Para hacerlo circular, justamente lo que necesitamos es aprender a pensar el tiempo desde otro lugar, desde otra concepción, desde la mirada del alma. El alma mira el tiempo circularmente, por eso el alma no distingue pasado, presente y futuro. A eso lo distinguimos nosotros. Y cuando ya empieza a negar Urantia, la astrología niega entonces o va en contra de todas mis informaciones, porque justamente ese gran ser llamado Sanat Kumara, regente de nuestro centro planetario llamado Shambhala, es llamado por la jerarquía humana, o sea, por los guías espirituales, por los devas, por los ángeles, por los otros reinos que están mucho más allá dimensionalmente que nosotros, es llamado, por ejemplo, el gran astrólogo. Y la astrología justamente se percibe y se perfila, dicho por ellos, como un gran ordenador, un gran sistema ordenador de la información. En esa gran rueda, 12 grandes campos de ordenamiento donde el alma tendrá que seguir las pautas para poder evolucionar. Y esas pautas tienen que ver con esa información. Desde ese lugar, a quien me haya preguntado por Urantia, contesto. Yo de Urantia he leído gran parte, no he leído todo porque me resulta muy denso, muy pesado, y además es un libraco así, que tiene, si no me equivoco, casi 3000 páginas de hojita de tipo Biblia, pero prefiero leerlo a Benítez desde ese lugar. Y es un libro que en algunos lugares para mí tiene agujeros. Entonces, cuando yo voy descubriendo eso, voy pasando y voy directamente a la información que quiero. Ahora, es interesante, es un planteo muy interesante que puede llegar a formar parte del conocimiento de cada uno, depende de lo que cada uno quiera ver. Lo que yo rescato de Urantia tiene que ver con la formación de los mundos, cómo se forman los planetas, cómo se formó este planeta, cuántos millones de años llevamos ya en este sistema solar y demás. Bueno, todo eso bien. Y repito, hay diferencia con Benítez respecto de la historia de Jesús de Nazaret. Vuelvo a decir, huele a tufillo muy religioso quien haya canalizado esa información y eso se trasluce rápidamente, con lo cual yo ya me retiro y solo tomo la información que posiblemente a mí me cierra y no tiene por qué cerrarle a nadie más, ¿no? Así que, bueno, sigo con las redes. Y por eso hice la aclaración de Instagram, que aquí solo van a encontrar eso, un pequeño, si se quiere, prólogo de las realidades que estamos viviendo semana a semana o lo que va sucediendo, o temas que tienen que ver con esto. Pero no es lo que hablo en YouTube. No es lo que hablo en YouTube. Creo que la información está bien separada. Así que por eso quienes quieran otro tipo de información pueden remitirse a YouTube o tranquilamente irse a otro lugar. Esto es lo que yo voy a hacer durante un tiempo. Y después veremos qué es lo que se abre. Bien, la otra, no me acuerdo las otras redes cuáles son. YouTube, Astrología Mediática, ahí se pueden suscribir, pueden apretar la campanita, poner todas, así les va apareciendo cada vez que los jueves o entre medio, si hay que dar alguna información tipo, bueno, estamos en Géminis, estamos en Cáncer, o hay alguien invitado en el canal y demás, bueno, ahí también se les avisa.
Entonces, vamos a... otra cosa que yo noto mucho y que de acuerdo a mi información, a mis informaciones, es algo que hay que empezar a trabajar y es el nivel de ilusión que se observa cuando por lo menos yo escucho hablar. Nosotros no hemos entrado ni siquiera a lo más oscuro de nuestra naturaleza. Hola Anita, ¿cómo estás? Nosotros no hemos entrado a lo más oscuro de nuestra naturaleza, vamos a grandes cambios como civilización y ahí ya empieza a desdibujarse lo que pase con la política, lo que pase con la economía, lo que pase con todo eso, porque realmente eso empieza a ser muy pequeño en cuanto a carga informativa que incide en la vida de uno, incide, ¿bien? Pero que justamente como seres humanos vamos a ser puestos a prueba en nuestra naturaleza y eso es muy difícil de entender, me doy cuenta por cómo escucho que se habla, por cómo se pone atención realmente en cosas que no hay que poner atención, pero claro, cada uno es como es. Yo no, mi intención sencillamente es transmitir información y después cada uno lo canaliza como quiere y como puede. Cada ser humano tiene un recorrido y es el recorrido de su alma, no es el recorrido mío. El mío es muy, muy pequeño, muy corto en tiempo en comparación con lo que el alma viene haciendo. Si yo me quedo acompañando al alma desde una mirada muy lineal, esa mirada no va a ayudar al alma. Esa mirada que no tiene nada que ver con creencia, con religión, con esto, con lo otro. Atención con eso, porque lo que uno se da cuenta es que está todo muy revuelto y eso alimenta el nivel de ilusión. Sí, ya en 5 años vamos a estar mejor. No, en 5 años no vamos a estar mejor. Podemos estar mejor internamente si trabajamos, pero nosotros como humanidad vamos a un cuello de botella. Yo la verdad es que no sé cómo graficarlo, pero lo que se pretende es que muchas almas ya empiecen a vibrar a nivel cósmico. Y a nivel cósmico implica que en serio entiendo que soy energía, que en serio entiendo que mi recorrido es muy limitado, mi recorrido, después hay otro recorrido de otros seres humanos que contendrán mi alma y hay que ver hasta dónde llega, cuál es el aporte de cada uno. Nosotros manejamos grandes montos de ilusión, por eso depositamos mucho afuera, depositamos prácticamente todas las resoluciones de la vida están pendientes de si el otro está conmigo, si me mira, si no me mira, si estoy sola, no estoy sola. Nosotros cada vez que vamos a cerrar como civilización un ciclo, eso implica grandes niveles de desestructuración, pero grandes niveles de desestructuración. No estoy hablando nada más de que, bueno, a ver, Argentina va a hacer esto, España va a hacer aquello, Europa aquello, Rusia. No. Seguimos mirando la cosita pequeña. Entonces, el nivel de ilusión lo vamos a trabajar con ese karma que está desde el año 2020 hasta el año 2027. Recuerden que estamos en el 2030. Recuerden que estamos en el 2030, no en el 2023. Si vamos a trabajar con el tiempo, alineándonos con la mente superior, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar como corresponde. Y nosotros, si decimos 2023, estamos en el nivel de la ilusión. Lamentablemente el sistema no va a avalar que yo esté hablando del año 2030, no, porque esto sería lo alternativo, lo paralelo, ese es el problema. El problema es que estamos fuera de sincronía del alma. Por eso, llamativamente, ya verán lo simbólico,
La energía de Piscis, cuando empieza a trabajar con la información del alma, lo que está pretendiendo es que busquemos en los registros internos y empecemos a ver cómo está funcionando este mundo, porque estamos resonando dentro de lo que es el cosmos. La conciencia en Piscis es cósmica, no es conciencia física. La conciencia física es virginiana, es la información de la luna. Y la luna, hola Sonia, y la luna lo que hace es comanda los 3 mundos inferiores, que ustedes ya me imagino que deben saber que son los 3 chakras inferiores. 1, 2 y 3, hasta el plexo solar. Es nuestro mundo. Ahí tenemos toda la información de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, de qué forma nos vamos a relacionar. Y ahí justamente está el nivel de ilusión. En ese tercer chakra, en ese plexo solar, desde donde nosotros tenemos que salir. Cuando nosotros nos quedamos en el nivel de la ilusión, lo que estamos haciendo es llamando a una mente muy finita, a una mente muy limitada, y nos quedamos ahí mientras parte de la otra humanidad, quien ha hecho ya el esfuerzo de mirar la vida desde otro lugar, está avanzando. Entonces, hay muchas formas de poder entender esto, pero hay una sola mente. Y cuando yo puedo entender esa mente, que es esa mente cósmica que está resonando ahora por 3 años, desde el 8 de marzo hasta el 2026, lo que entiendo es que me tengo que prevenir para los cierres de ciclo. Que lo que entiendo es que me tengo que preparar para que nazca y muera mucho en este planeta, en esta vida, como seres humanos, como especie, como situaciones. ¿Por qué? Porque Piscis conserva lo que es el inconsciente mío, el individual, el de Sandra, desde que nazco hasta que me voy, y el inconsciente colectivo que nos une a todos. Si todos estamos medianamente en sintonía, lo que vamos a hacer es direccionar ese inconsciente, esa información y poder empezar a ver que estamos resonando hacia un final de ciclo. ¿Qué es un final de ciclo? Es un parto planetario, no de Sandra, de Pedro, de Juan, no. La mirada ya tiene que ser una mirada abarcativa, una mirada que abarque todo lo que nosotros somos, porque estamos siendo presionados para eso. Cuando yo les pido, por favor, que digan esto, el camino de amor y paz, antes de ir a dormir en un estado muy especial, que la mente va haciendo, el estado hipnagógico, que la mente va haciendo para que nosotros bajemos las ondas cerebrales y entremos en una frecuencia de sueño. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ay, Dios mío. Ay, ay. A ver, ¿me escuchan? Ah, ¿me escuchan? A ver. Ahí está. Bien. Ahí alguien entró. Así que entonces escuchar se escucha. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es permitiendo que mi yo físico, Sandra, no interceda con el yo etérico. No, fuerte y claro. No interceda con el yo etérico, porque es ese yo etérico, es ese yo inmanente, es ese yo eterno, el que tiene que trabajar energéticamente, algo que nos cuesta horrores entender. Porque siempre estamos con la mirada física. Cuando les digo esta resonancia es la que se necesita porque lo están pidiendo los seres que conocen nuestro destino, que saben hacia dónde vamos, que saben lo que viene. Nosotros tenemos una mínima idea y hemos elegido estar en este tiempo para acompañar a la civilización humana a cerrar un ciclo cósmico.
Y hablamos de que somos energía y no sabemos explicar la energía. Y creemos que salimos de un repollo y volvemos a un repollo y no sabemos explicar cuál es el proceso de vida y muerte, cuál es el proceso en el etérico, de qué estamos hablando. Queremos más información y no podemos procesar mínimamente una información. ¿Por qué? Porque es tal el ruido externo que hay. Es tal que no estamos sincronizados con lo que tenemos que sincronizar. Nos va a ir ganando cada vez más la parte más física de la vida si nos descuidamos. El ingreso de la energía violeta, que es lo que se necesita para poder reformular este planeta, está entrando ya de a poco y eso significa que tiene que sacar a la luz todo lo viejo físicamente, enfermedades, cierres de ciclo, muertes, despedidas de situaciones que ya no se puede. Necesitamos entender eso para poder estar prevenidos. La palabra clave para Acuario es prevención. Si yo estoy prevenida, tengo la posibilidad de procesar información, de saber que es posible que vengan tales situaciones, que es posible que sucedan tales cosas. Ahora, hay algo que es imposible negar, que es una realidad objetiva, y es este planeta va a un cambio de frecuencia. Y al ir a un cambio de frecuencia, lo que va a alterar es el tiempo. El tiempo es la variable de ajuste que tenemos. Hay un tiempo físico marcado por el karma en cualquier mapa, un tiempo físico, el karma. Cuando uno dice el karma es la desconexión, en realidad cuando uno dice eso está hablando de 22 millones de años de historia terrestre de desconexión. Y eso está en nuestro ADN. Un ADN que tiene 64 codones, de los cuales usamos 4. Un poco más y las hormigas usan más. Ahora, ¿de quién depende que nosotros activemos eso? Lo acabo de decir, de nosotros. ¿De quién depende que nosotros entendamos que somos energía? De nosotros. Ahora, seguimos mirando lo que no hay que mirar. Seguimos tratando de entender lo que después no vamos a poder poner en práctica. Entonces lo que yo digo es no te esfuerces en hacer lo que no vas a entender, porque no estás en ese momento. Siempre estoy hablando de tiempo. Y cuando yo les leo, por ejemplo, ahora que vamos a terminar la última cena de Jesús, lo que estoy leyendo es un sin tiempo para esta mente que inmediatamente empiezo a hablar y esta mente se posiciona en el momento de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas almas estuvieron ahí, muchas de las que están escuchando, muchas de las que entendieron desde ese momento, otra vez el tiempo, hasta ahora, 2100 años, cortito, 2 días a nivel cósmico, las que entendieron que el tiempo, tal como decía Einstein, pasado, presente y futuro, puede ser una mera ilusión. Si nosotros no salimos de esa ilusión, no vamos a poder trabajar los finales que vienen. No vamos a poder hacer los cierres que vienen. Se viene mucha vida física para finalizar, para terminar, para cerrar los ciclos. Las especies tienen que cambiar. Muchos animales energéticamente ya no van a poder estar, por ejemplo, en este planeta. Esta historia cósmica que nosotros vamos a vivir en un tiempito, no es que no lo vamos a ver, en un tiempito, ya está preanunciada hace rato. Hay gente hablando de esto, no avalo eso porque no es mi información, pero algunos datos sí, los datos científicos sí. Este planeta ha hecho, por ejemplo,
el proceso de transmutación que viene para este planeta es exactamente lo mismo que decir de este planeta se tiene que transmutar en este, pero es el mismo, ¿eh? No es que trajimos otro planeta, lo reemplazamos y lo pusimos, no. El camino de amor y paz es una transmutación de lo que era la gran invocación. La gran invocación ya no funciona energéticamente, funciona porque es el último modelo que hay de transmutación. O sea, tiene hoy y por muchos años la sintonía necesaria para activar la información que tenemos a nivel interno, donde invocamos a los seres superiores para que nos ayuden. Es como mantralizarlo, es como decir, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, y eso hace que todos los átomos vibren en luz, porque estamos en luz. Estamos haciendo lo que Bailey diría, magia blanca. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que tomamos una decisión, y eso puede ser una sola persona, 1.000, 2 millones u 8.000 millones de habitantes de este planeta, cada vez que tomamos una decisión equivocada, errada, de acuerdo al plan original que tenemos, de acuerdo a ese libro de la vida de de esta humanidad que se encuentra en Shambhala, de esta humanidad, Sandra no, de esta humanidad. Bien, ellos ven en bloque, ven conciencia de humanidad. Cada vez que nos equivocamos como humanidad, estamos haciendo magia negra. Estamos usando los chakras inferiores, donde se encuentran las energías más básicas y más oscuras que podemos tener. De esas energías oscuras, segundo chakra, por ejemplo, voy a transmutar esa magia negra en magia blanca y amorosamente va a salir un ser humano de ahí. Fíjense la maravilla de lo que podemos manejar y sin embargo no tenemos ni ahí la magnitud. No tenemos la magnitud de lo que podemos hacer como seres humanos, pero sin embargo sabemos de política, de economía, de historia, de geografía. La verdad es que no les interesa. Eso es para que uno se entretenga, para que uno no se deprima, para que uno encuentre de a poco el sentido de su vida, pero cuidado, te dice, el sentido de tu vida no es estar toda la vida estudiando historia, es preguntándote para qué te sirve lo que estás estudiando. ¿Para qué te sirve saber, no sé, tantos idiomas? ¿Para qué? ¿Para qué? Es el para qué, no el por qué. El por qué no tiene para nosotros sentido, porque el por qué se encuentra en el cosmos, y como yo no puedo acceder al cosmos, me tengo que preguntar el para qué, es lo más práctico. Entonces, cuando uno se posiciona, y esto vuelvo a decir tiene que ver con el tiempo, cuando uno se posiciona en la época de Jesús, está en el presente. Estamos en el presente, ¿por qué? Porque nuestros átomos están leyendo eso y están en una energía llamada la conciencia crística, que es esa energía que nosotros necesitamos revalorizar, sacar a flote, hacerla exotérica, de esotérica interna a exotérica, y ponerla en funcionamiento en el afuera. No es solamente para escuchar, qué lindo, qué divertido, lo que se puede leer en Caballo de Troya. Hay libros que tienen un profundo significado, aunque estén en los mismos estantes de una librería que los de Sexo sin pudor o Miremos para el horizonte o no sé qué. En nosotros está la resolución. Ahora, esta resolución va a ser una resolución donde vamos a necesitar escucharnos, porque si no nos escuchamos, si no empezamos a sentir, no a pensar, a sentir
que estamos realmente caminando hacia un gran pasaje, un gran umbral, como dirían los mitólogos, hacia un gran umbral como civilización, no lo vamos a entender. Por eso se van a caer todos los sistemas. La educación tiene que caer. La forma en que vemos la vida tiene que caer. Tienen que caer muchos miedos, porque en realidad cuando construyo adentro el miedo, casi que se va hacia un costado, nunca se va del todo, pero se va hacia un costadito y dice, bueno, a ver, vamos hacia adelante entonces, en lugar de quedarnos donde estamos, con todos los miedos, con esto, con lo otro, No, vamos a adentrarnos en lo que tenemos que adentrarnos, vamos juntos. El miedo es un gran bloque de piedra en nuestros corazones. Eso nos ha traído hasta aquí, eso nos ha desconectado. Bueno, perdón, no es el miedo. Las almas que trabajaron negativamente, que es a nivel cósmico, y es cierto que son ciclos planetarios, pero que nosotros estamos por salir de esos ciclos planetarios de oscuridad. Por eso, como conocemos la oscuridad, como sabemos lo que es la oscuridad, en algún momento podemos llegar a pensar que como desconocemos lo otro, más fácil nos quedamos en esto. Y no es cierto, porque no tenemos permiso para hacer eso. Vamos a ser impulsados para avanzar. Y ese impulso va a despertar miedos, inseguridades, tristezas, muerte, repito, situaciones poco agradables, porque primero tenemos que ver nuestra oscuridad. Primero tenemos que ver, fíjense qué cosa tan tonta, si se quiere, la parte más externa nuestra. ¿Por qué? Porque la paz, la calma, lo que podemos conocer como verdad, como amor y demás, se encuentra en el interior de nuestro átomo. Y nosotros estamos mirando afuera. Miramos afuera y creemos que la vida es lo que está afuera. La vida no es lo que está afuera. Eso es una ilusión. Cuando podemos reflexionar cuál es el sentido de que haya venido nuestro creador, Micael de Nevadón, a un oscuro planeta, un planeta pequeño, un planeta de 3D, porque quien quiera a saber qué significa, que eso lo escucho y me muero de risa, que nosotros estamos en quinta dimensión. Si nosotros estuviésemos en quinta dimensión, este planeta estaría en la misma esfera que Venus. Venus está en quinta dimensión, los seres de Venus son muy diferentes a nosotros. El tiempo en Venus es otro tiempo, no el tiempo lineal nuestro. Nosotros estamos yendo hacia la persecución de empezar a trabajar para miles de años adelante para poder entrar en la primera etapa de 7 etapas de la cuarta dimensión. Por eso tenemos que aprender a manejar el concepto de tiempo, reflexionar sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa que yo crea que hoy estoy en este tiempo? Hoy, ¿qué significa el hoy? ¿Qué significa? ¿Existe el pasado? Bien, eso vino a decir Jesús. Aquel que conocimos físicamente como Jesús, recuerden que su segundo cuerpo etérico se llama Sananda, ¿bien? Su tercer cuerpo se llama Cristo, la conciencia crística, que es la conciencia del amor, de la verdad, de salir de la ilusión, lo que podamos salir de la ilusión. Vino a cerrar un ciclo, a decirnos, escuchen, ustedes tienen toda la vida por delante. Usen esa vida amorosamente, no la desperdicien, porque ya venimos con nunca hay retraso o involución.
Todo tiempo tiene su razón de ser. Todo tiempo. Por eso nuestra biología es un tiempo físico. ¿Bien? Una mente física es la luna, sigue siendo un tiempo físico. Ahora, la mente del alma es una mente que comparte eternidad con el alma. Por eso representa aquello que se llama los registros akáshicos. Los registros akáshicos están en el etérico, en realidad están en nuestra energía, no hay que ir a ningún lado. Pero como a nosotros nos gusta eso de arriba, abajo, somos 3D, arriba, abajo, alto, bajo, si fuésemos cuarta, no estaríamos hablando aquí con unos auriculares así tan físicos, y el concepto de tiempo es totalmente diferente. El concepto de tiempo es el concepto del no karma. El karma marca la influencia de Nimur en nuestra humanidad. Cada vez que ustedes vean el karma, recuerden que están viendo al símbolo de Nimur. Un símbolo que implica cadenas, un símbolo que implica abandono, un símbolo que implica desconexión de la divinidad. Por eso nosotros vamos hacia la conexión, pero primero este planeta tiene que atravesar su propio proceso de desconexión. Y eso va a ser aquello que Nimur presenta, y es la información que me dieron desde el año 2000. Porque desde el evento Carrington, si no me equivoco, en 1859, si alguien puede buscar mientras yo voy hablando para corregirme, no quiero dar mal la fecha, el evento Carrington, en ese momento donde una llamarada solar espectacular, dejó el planeta, parte del planeta, lo que hoy sería totalmente desconectado en cuanto a energía eléctrica, en cuanto a internet, lo dejó en la oscuridad, ¿bien? No hay tanto registro, el registro es de Occidente. El evento Carrington, en ese momento, debido a esa inmensa energía fotónica del Sol, nuestro planeta empezó a girar su eje. Cuando en el año 2117 nosotros como planeta, como humanidad, ya hayamos atravesado los vuelcos que va a tener este planeta para poder reequilibrarse en breve, recién ahí este planeta habrá otra vez alineado sus chakras, transmutado su energía y otra vez está en un giro galáctico para empezar una nueva ronda hacia Acuario. Pero no es antes de que nosotros pasemos por todo lo que los mismos científicos vienen anunciando. Todo físico, efectos de las grandes llamaradas del Sol, efectos del famoso término invernadero, efectos que van a tener que ver con la agronomía, efectos que van a tener que ver con nuestra vida y la supervivencia, todo físico. Todo 1859. Dije 1857, por ahí andamos. 1859, bien. A partir de ahí se empezó a mover el eje del planeta. Imaginen ese Sol inmenso, 1000 veces más, 10.000 veces más la masa de nuestro planeta, lanzando llamaradas solares. Ahora nosotros tenemos más de 10.000 satélites circunvolando este planeta. Imaginen llamaradas solares trabajando, porque el Sol cíclicamente larga llamaradas, porque es su proceso, porque tiene que ver con su desapego, y los planetas que están ahí a paso en el paso del Sol son los que empiezan a sufrir las consecuencias de ello. No es ni castigo,
ni traición, ni nada. Son ciclos cósmicos. Ciclos. Nosotros trabajamos la linealidad, ese es el problema. El problema es que no podemos ver los ciclos redondos. Los ciclos son redondos. El tiempo de Jesús está aquí, y nosotros imaginariamente hemos recorrido durante 2100 años un pasado hasta este presente. No, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. La mente del alma no registra tiempo. Quien cuadricula es la mente física, que es la luna. La luna, ¿qué energía está comandando? Virgo. La luna, los ciclos, el agua, la información eléctrica. ¿Bien? Nuestro cuerpo es eléctrico. Necesito agua para que funcione. Tomen mucha agua, mucho limón. Lo necesitamos para que pueda funcionar, si no este cuerpo empieza a absorberse, a chuparse, a autofagocitarse, muy del karma en Tauro, típico de la humanidad. Karma en Tauro, nosotros nos autofagocitamos cuando no podemos saber quiénes somos y para qué estamos. Nos lastimamos. Algunos en ese Tauro llegan a finalizar la vida. Cosa que se va a ver y mucho, porque, repito, las grandes preguntas que vienen son ¿quién soy, para qué estoy? Con todo lo que nuestros dos ojos van a ver, necesitamos aprender a prevenir, ese Jesús vino para decirnos, nunca se olviden que nosotros ya estamos en un planeta positivo, pero virtual. Ahora ustedes tienen que trabajar físicamente para eso, porque así funciona. Pero nos dijo, no se olviden por favor de eso, no se olviden. Y Benítez es quien toma eso. Yo avalo la información de Benítez, porque bueno, tiene que ver con algunas experiencias respecto de Caballo de Troya. Pero entonces, bueno, necesitamos aprender a trabajar con la noción de tiempo. El tiempo no es solo levantarse, desayunar, ir a trabajar, caminar, ir al gimnasio, veo televisión o veo las redes y me voy a dormir. No, es el tiempo de Manolo, de mi perrito, que todavía no tiene conciencia. Y nosotros nos alabamos de la conciencia que tenemos. Bueno, entonces, muy bien. Después el jueves en YouTube les voy a contar ese encuentro sabatino que van a ver en las redes. Es solamente presencial, no puede ser virtual, porque tiene que ver con poder manipular unas cartas que activan información sobre el tiempo, ¿no? Por eso es un juego muy interesante, donde aprendemos, donde observamos cómo cada participante da la noción de lo que es el tiempo. Da la noción de lo que es el tiempo para él, por supuesto, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que se va generando. ¿Y por qué hablé específicamente del tiempo? Porque Saturno en Piscis, Saturno, Cronos, el señor del tiempo, el que cronometra el tiempo, está advirtiéndonos que estamos llegando a un final de ciclo, como humanidad. ¿Bien? Y tenemos todas las, ¿cómo se dice? Todas las señales para darnos cuenta. Todas las señales. Todo para darnos cuenta. Así que por eso Saturno, que va a estar
Saturno, va a estar hasta febrero del 2026, febrero del 2026, en Piscis, lo que va a hacer un gran proceso de limpieza. Y para eso tenemos que prepararnos. Proceso de limpieza, y Saturno, muy amigo de Acuario, dice: yo te voy a ayudar para que esta humanidad aprenda a prevenir. No que cuando lleguemos al momento recién ahí nos pongamos a ver qué hacemos. No, somos una humanidad bajo la conciencia de Acuario. Ese es el formato nuestro, con lo cual ese formato trae un librito, un manual de instrucciones que dice: a ver cómo es tu humanidad física, emocional, mental y espiritual. Perfecto. ¿Quiénes son los que comandan y traccionan la información? Venus, Júpiter, ¿bien? Júpiter, y el sol manásico, el sol manásico central es el sol que se encuentra en Alcione, en la constelación de Tauro, en las Pléyades. Hacia ahí vamos como humanidad. Por empezar, porque el sistema solar nuestro gira alrededor de las Pléyades, junto con otros 7 sistemas solares. Fíjense todo lo que tenemos en el vecindario. Todo lo que tenemos en el vecindario. Claro que los astrónomos, los científicos, lo único que van a decir es que son 8 sistemas solares, ¿bien?, que están dando vuelta alrededor de Alcione, de las Pléyades, en Tauro, y listo, giran, ya está. Bueno, a uno le pasa tal cosa, en otro hay tal tormenta, en otro planeta está pasando esto. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el sentido espiritual de estar dando vuelta en un planeta. Porque podríamos haber caído en otro planeta. No, estamos en este. Y en cada esfera de experimentación, como diría Urantia, lo que venimos a hacer es a experimentar la vida. Es a poder decir al final del camino: ¿para qué vine a este planeta? ¿Cuál fue el sentido de venir aquí? ¿Cuál es? A ver, ¿qué es lo que yo puedo decir como alma individual, como cualquier ser humano, y después como un alma participante de la información de Acuario, de ese bloque llamado humanidad que finalmente será este planeta? ¿Cuál fue el sentido de venir aquí? Hay un sentido físico, un sentido emocional, mental y espiritual. Esos 4 sentidos son los que se revisan cíclicamente en aquello que se llaman iniciaciones o exámenes, como le digo yo. Entonces, no es que nosotros solamente estamos aquí para trabajar, para ver qué hacemos, para ver quién tiene la mejor casa. No, estamos para algo mucho más importante. Y en la medida que vamos pudiendo tomar esa información, vamos creciendo. Si no, seguimos siendo seres oscuros, inconscientes, inhumanos. ¿Inhumanos por qué? Porque no ayudo a esta humanidad. No ayudo a mi humanidad. ¿Qué dijo Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los amo. ¿Por qué los evangelistas pusieron en pasado? Porque eran seres humanos cuadraditos, muy Tauro esta imagen, cuadraditos, que veían la vida lineal. Fíjense lo que avanzamos, si se quiere, en conciencia, desde ese momento hasta ahora. Llamativamente, en el siglo pasado, una inmensa cantidad de científicos empiezan a hablar de otro tiempo. De la noche a la mañana empezamos a hablar de otro tiempo. No es que solo ellos lo hablaron, también lo hablaron las civilizaciones que tienen que ver con lo que llamamos la antigüedad, donde dejan sus escritos en su cultura, pero resulta que no es lo que enseñan en las escuelas, no es lo que la educación promueve. No, eso lo tiene que buscar uno por su lado. Tiene que hacer su propia investigación. ¿Por qué? Porque no conviene que se sepa la historia. No conviene que veamos cuál es nuestra raíz. Eso no conviene, y eso va a ser mucho más claro, mucho más claro.
se están preparando algunas sorpresas interesantes para nosotros, pero fíjense que en este proceso muy geminiano de prueba y error, prueba y error, prueba y error, muchas cosas no están saliendo como los seres de nuestros hermanos de almas oscuritas quieren que salgan. Porque nosotros estamos siendo ayudados por muchísimos seres que no quieren que esta humanidad deje de evolucionar. Porque por eso, cuando Jesús dijo, ustedes ya están redimidos, ustedes no tienen que hacer muchas más cosas, tienen que vivir ¿desde qué? Desde otra frecuencia, desde la frecuencia del amor, desde la frecuencia de la armonía, desde la frecuencia de la paz. La Segunda Guerra Mundial, y fíjense que no estoy hablando de hace tanto tiempo, no fue solamente el encuentro de, Alemania batallando Polonia, llegando hasta Rusia y entonces, no, fue algo mucho más allá. Era la última guerra que se nos permitía, porque era el fin de lo que nosotros conocemos como mucha cantidad de gente muriendo porque un ser humano activaba esa guerra, llámese Hitler, ¿bien? Ahí quedaba en nuestra memoria el registro de lo que fueron 60 millones de personas muriendo. ¿Por qué? Porque a un ser humano se le ocurrió que eran seres malvados. Los que eran judíos eran seres malvados. Sin embargo, dicen que la madre de Hitler era judía. Con lo cual, él era judío, porque el vientre tiene que ser judío. Entonces digo, tantas oscuridades, tantas cosas que pasan por delante de nuestras narices para que nosotros veamos el detrás de escena. Si yo me quedo con lo que ven estos dos ojos van a ver la linealidad. No van a ver lo que yo necesito internamente que vean. Por eso, la imagen de este tercer ojo, ¿bien?, de una humanidad en los lemures anterior a Atlántida, una humanidad que supo, y hay en algunos museos, cuerpos de cíclopes, no están para la vista de todos, ¿no? De 3 metros de alto, como con un tercer ojo aquí. Ese tercer ojo se tuvo que cerrar porque la humanidad empezó a materializarse burdamente, empezó a elegir el sexo, droga y rock and roll, todo desaforado, ilimitado. Y lo que vamos a hacer es recordar eso. ¿Cómo lo recordamos? Volviendo a hacerlo. Solamente con la experiencia. Las almas que aprendieron en el trayecto millones de años, desde ese momento, y ya saben cuáles son las consecuencias, por supuesto no lo van a repetir. Pero las que empezaron a seguir degradándose y nunca retornaron a un punto donde hay capacidad de recuperación, esas son las que van a representar ese escenario, Sodoma y Gomorra y demás, que lo vamos a ver desde este lugar, ¿no? Desde esta modernidad, desde esta tecnología, desde la ciencia mal aplicada, desde la tecnología mal aplicada, desde el pretender generar vida con una máquina, en un recuerdo bastante grosero de lo que fue el último ciclo de Atlántida, ¿no? Entonces, estamos con mucha historia encima, pero es historia presente. Si uno dice Atlántida se hundió, la última vez que se hunde Atlántida, porque fueron 3 hundimientos, la última vez que se hunde Atlántida es hace 14.000 años, los ciclos del planeta Tierra son cada 14.000 años, cada 13.000 años, donde hace diferentes reconversiones, no tanto como la que va a ser ahora. Ahora es un cierre de 7 ciclos juntos.
7 ciclos juntos, 7 grandes vueltas, ¿bien? A ese centro en las Pléyades. 26.000 por 7, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 26.000 por 7. Son 7 vueltas de 26.000 años. Estamos por cerrar eso. Toda esa historia es la que nos dicen, la van a tener que recordar porque está en su interior, está en sus átomos, y ahora necesitamos que nos digan con qué se quedan y con qué siguen. Mucho en el camino se va a ir limpiando. Y por eso esa frase mía, me va a faltar asombro, es real. Es real porque todo va a empezar a ser cada vez más abrupto, cada vez más rápido. Típica energía acuariana, más allá de que la vamos a conectar en el 2117, pero a partir de ese 1 de enero del 2001, con el ingreso virtual a la era de Acuario, no, a 182.000 años, 26, 52, no, son más o menos 210.000 años. ¿Digo bien? ¿Digo bien? No, no es eso, María. Me da mucho, no. A ver, hagan 26.000 por 7. Bueno, 52, esperen, 52, 104 y 52, 156, más o menos, 210.000, 220.000 años. Que dura, ¿cuánto? 7 vueltas, 282.000. Bien. 282.000 años de historia planetaria. Comprende prácticamente el final de lo que es la historia de Atlántida, de la última Atlántida, de aquella que podemos tener más fresca. ¿Por qué? Porque fue hace 13.000 años, hace 14.000 años. Y quien viene y cierra y marca el final es Nimur. Nimur es un planeta binario como nosotros, opuesto complementario, mientras esta humanidad sea negativa y este planeta sea negativo. Así que el encuentro energético con Nimur es inevitable. Y la ciencia, por supuesto, da una historia que tiene que ver con los movimientos del eje, los movimientos que tienen que ver con, por ejemplo, el polo norte quedando en el Ecuador. Eso cambia la vida totalmente del planeta, o sea, eso produce una transmutación donde la humanidad que va a quedar va a tener que reiniciar el periodo, dar el puntapié inicial. ¿Para qué? Para que esto sea nuevamente un planeta donde se empieza con una nueva historia. Se supone con mayor conciencia, se supone con la conciencia bien clara de que aquí ha sucedido o va a suceder, como quieran verlo, una gran limpieza, y por eso muchas almas no lo van a enfrentar, no lo van a poder enfrentar porque conocen lo que viene. Y para eso hay que prepararse. Para eso hay que mirar donde hay que mirar, hay que sentir lo que hay que sentir, hay que manejar el miedo, sacar ese gran bloque que representa el miedo frente al corazón, enfrentar las experiencias, poder procesarlas, manejar los finales con algo que a nosotros nos cuesta mucho porque todavía somos seres muy cáncer negativo, una mente fría. Hay que aprender a manejar la mente fríamente. No significa que dejo de amar, de querer, de estar, de hermanarme con lo que sea.
significa que no me maneja las emociones. Las emociones no me manejan porque las puedo entender, las puedo introyectar y amigarme con las emociones. Y eso va haciendo diferentes niveles de comprensión donde, bueno, la resonancia es diferente, ¿no? Bueno, no me quiero extender más. A ver, después si quieren me dejan sus comentarios y veo qué es lo que, lo que vamos a responder la próxima vez, ¿no? El próximo martes. Bueno, estamos cerrando la cena, la última cena en la casa de Elías, cuyo hijo es Marcos, uno de los evangelistas más jóvenes, que por eso se sostiene que Marcos en realidad, como no presencia la cena, tampoco sabe lo que sucedió, sino que es una copia de Mateo, una copia de los otros. Y entonces, bueno, desde ahí, más las 600 traducciones de los diferentes idiomas, incluso que sufrió la Biblia, incluso la primera copia hecha prácticamente de tradición oral, hecha prácticamente 10, 20 años después de la muerte de Jesús, es una copia hecha en arameo original, pero está perdida, se supone. Ojalá el Vaticano abriera el sótano. En algún momento se va a abrir. Bueno, porque convengamos que los diferentes seres humanos que se han autodenominado intercesores de Dios con la humanidad han ido manipulando y aniquilando muchas partes de la verdad que esta humanidad tenía que conocer. Y por supuesto, quienes estaban a su lado en ese momento avalaban eso. Entonces, cuando nosotros vamos avalando, vamos permitiendo que la realidad se distorsione. Vamos permitiendo que todo se desdibuje y después nos preguntamos, ¿y por qué nos pasará esto? Nos pasa esto porque es consecuencia de lo que venimos haciendo. Es más fácil mirar al costado, vender tu alma por 2 pesos, que hacer lo que hay que hacer. Bueno, ahora lo que se viene de a poco es eso. Lo que se viene es algo que no vamos a poder manejar, es algo que nos va a llevar a niveles donde vamos a tener que estar prevenidos, vamos a tener que manejar nuestra mente, pero nada que nuestra alma no sepa. Posiblemente nosotros nos estamos enterando de algo, pero cuando escuchamos internamente, cuando resonamos, cuando meditamos, cuando buscamos la información internamente, la información está. Y eso no se la puede contar nada a nadie. Eso es absolutamente individual y personal. Absolutamente. Estamos en procesos mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Mucho más grandes. Bueno, por eso en el 2025 nos van a empezar a ayudar. Jesús estuvo hablando a cada uno de esos discípulos que lo acompañaban, menos a Judas, que Judas se va antes de esa cena, hace el lavado de pies, cosa que, bueno, no querían que hiciera, pero él lo hace como un símbolo de humildad y de respeto hacia aquellos que lo acompañaron durante 4 años, desde su humanidad limitada, desde su humanidad con todos sus impulsos y demás. Bueno, lo que Jesús hace es rendirles un homenaje y recalcar sus defectos. Escuchen esto, recalcar sus defectos, no, ni los alaba, ni les da un premio, ni les da una cocarda, nada, los reprocha, o sea, medianamente les dice lo que tienen que mejorar. Psicología. Bien, Jesús lentamente fue a situarse frente a uno de sus hombres más difíciles y queridos, Simón Pedro. Estábamos a punto de asistir a otra profética alocución. En el caso de Pedro, como se verá,
Los reproches del maestro fueron más duros. Pedro, sé que me amas y sé que dedicarás tu vida a la proclamación pública de este evangelio del reino a judíos y gentiles, pero estoy apenado. Tus años de tan firme asociación conmigo no te han ayudado lo suficiente a pensar antes de hablar. ¿Qué experiencia debes vivir para que aprendas a ser cauteloso con tu boca? ¿Cuántos problemas nos has dado por tu irreflexión y por tu presuntuosa confianza en ti mismo? Y estás destinado a crearte muchos más si no dominas esa debilidad. Sabes que, a pesar de ese defecto, tus hermanos te aman. Y debes entender igualmente que esa debilidad de ningún modo disminuye mi afecto hacia ti, pero te resta eficacia y multiplica tus problemas. El tono de Jesús se hizo menos severo. Sin duda, la experiencia que pasarás esta noche te será de gran ayuda. Y lo que ahora te digo, Simón Pedro, sirve también para todos los aquí reunidos. Esta noche correréis grave peligro de tropezar conmigo. Sabéis que está escrito: el pastor será castigado y las ovejas esparcidas fuera. Cuando esté ausente, habrá el riesgo de que algunos de ustedes sucumban ante la duda y tropiecen por lo que a mí me suceda. Pero ahora mismo les prometo que volveré por un corto tiempo y que entonces entraré en Galilea. El fogoso Pedro no tardó en replicar: no importa si todos mis hermanos sucumben ante la duda por tu causa. Prometo que no tropezaré con nada que tú puedas hacer. Iré contigo y, si es necesario, moriré por ti. El estremecido y voluntarioso discípulo aguardó la respuesta de su maestro, y ésta llegó como un jarro de agua helada. Pedro, en verdad te digo que esta noche no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 o 4 veces. 3 o 4 veces, se preguntan los que están escuchando esto, ¿no? De esta forma, continuó Jesús, lo que no has conseguido aprender de tu pacífica unión conmigo, lo asumirás entre problemas y penas. Y cuando hayas entendido esta necesaria lección, deberás reconfortar a tus hermanos y seguir adelante, llevando una vida entregada a la predicación de este evangelio. Aunque puedas ir a prisión y quizás seguirme, pagando el precio supremo por el amoroso servicio en la construcción del reino del Padre. Pero recuerda mi promesa: cuando haya resucitado, me quedaré con ustedes un tiempo antes de ir al Padre. Incluso esta noche haré súplicas para que los fortalezca ante lo que deban soportar. Los amo a todos con el amor con que el Padre me ama y, por tanto, de ahora en adelante, deben amarse los unos a los otros como yo los he amado. El grupo se puso en pie y, dirigidos por Jesús de Nazaret, entonó un nuevo cántico. Hacia las 22:30 horas de aquel jueves 6 de abril del año 30, los pasos y los murmullos de los 12 se perdieron hacia el piso inferior de la casa de Elías Marcos. La última cena había concluido. Jesús tenía 38 años, no 33. Bueno, resultaba realmente del todo incomprensible, esto es una nota, que los evangelistas no hicieran mención, entre otras cosas, de los incidentes de los divanes, esto que se acomodaban, querían acomodarse todos cerca de Jesús en la última cena, y del lavatorio de los pies y de las 11 últimas despedidas del Galileo. Solo uno de los escritores sagrados, Lucas,
deja entrever que algo raro sucedió entre los apóstoles. Entre ellos, dice en el versículo 22-24, entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. ¿Por qué ninguno de los otros tres habla de ese extraño altercado? La posible respuesta, siempre a título de hipótesis de trabajo, estaba justamente en el denominador común de las mencionadas tres situaciones. Tanto en la ácida polémica sobre quién debía ocupar los puestos más cercanos al rabí, como en la orgullosa postura de no querer lavarse los pies mutuamente y en las despedidas, los discípulos no salían muy bien parados. Como hemos visto, en cada adiós del maestro flotaba una considerable carga de reproches. Jesús, una vez más, llamó a las cosas por su nombre, sacando a la luz los principales defectos de sus íntimos. Y esto, se insiste, con el paso de los años, no debió considerarse como constructivo por el colegio apostólico o por los responsables de las respectivas redacciones evangélicas. Tampoco es el único caso de los evangelios canónicos. Bien, abundando en este mismo sentido, se aclara aquí, resulta altamente extraño, por no decir sintomático, que solo uno de los evangelistas, Juan, recuerda en sus escritos el bellísimo gesto de Jesús al lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas se olvidan por completo de un suceso tan aleccionador? ¿No sucedería que, a la hora de redactarlo, se vieron en la obligación moral de contar los hechos tal y como ocurrieron, eligiendo finalmente el silencio al posible menoscabo de su imagen individual y colectiva? En defensa de la objetividad informativa de los evangelistas, aunque hay demasiadas fisuras para creer en ella, cabe alegar también que quizás las actuales versiones de los textos de Mateo, Marcos y Lucas no corresponden a lo verdaderamente escrito en sus orígenes. O sea, fue manipulado y distorsionado, ¿no? El primer documento sobre la vida y enseñanza del Cristo, al menos del que se tiene noticia, fue obra de Mateo. La tradición asegura que este Mateo fue uno de los 12. Sin embargo, los cristianos no disponen de una prueba irrefutable en este sentido. Concediendo incluso que el Mateo Leví, autor de dicho evangelio, fuera el apóstol, nos encontramos con otro hecho demoledor. El texto primigenio redactado en lengua aramea se ha perdido. Nos queda, eso sí, un evangelio de Mateo en griego que no es otra cosa que una refundición plagada de posibles modificaciones del genuino Mateo. Para colmo de males, la actual versión en griego debió ser confeccionada alrededor de los años 60 de nuestra era, o sea, 30 años después. Es decir, unos 30 años después de la muerte del Salvador. Un tiempo, aunque históricamente corto, demasiado largo para poder recordar con exactitud los extensos y profundos discursos de Jesús. Benítez añadiría que los 10 o 20 años que pudieron transcurrir desde la desaparición del Galileo hasta la mencionada redacción del primer evangelio, el Mateo arameo, son demasiados para intentar memorizar y retener con pulcritud los cientos de miles de palabras que salieron de la boca del Maestro. En cuanto a los otros evangelistas, Marcos y Lucas, la situación aún se ensombrece más. El primero fue quizás aquel adolescente, Juan Marcos, que en efecto conoció y convivió con el Galileo. Pero su permanencia junto al Maestro fue muy espaciada y esporádica. Es más que seguro que a la hora de poner por escrito sus recuerdos e investigaciones sobre el Cristo, tuviera que recurrir a las fuentes ya existentes. Al no estar presente en la última cena, Marcos tuvo que fiarse de versiones ajenas. Además, Marcos era muy chico, tenía 17 años. Sí seguía la caravana de los discípulos
de los íntimos, como los llamaba Jesús, sí seguía la caravana, pero no estaba en aquellas conversaciones donde él les hablaba de su padre y ellos no podían entenderlo porque todavía trabajaban con esa mente muy aferrada a la tradición y a los rituales judíos. Jesús les hablaba siempre desde una comprensión absolutamente amplia, fuera del tiempo. Es más, hablaba mucho del tiempo. Y ellos no lo entendían, creían que era ese tiempo específicamente, pero él estaba involucrando todos los tiempos, era el pasado, el presente y el futuro. Por eso el sentido de Caballo de Troya es que en nuestro futuro, en ese mismo futuro de Jesús, los dos astronautas pudieran observar la verdad o la realidad de aquello que nosotros hoy estamos en disposición de empezar a entender. Es decir, traemos 2100 años de manipulación que las religiones han venido haciendo, especialmente cristiana, católica y en sus diferentes vertientes, y que justamente eso no nos ayuda. ¿Por qué no nos ayuda? Y bueno, las otras religiones también, ¿no? Pero estoy hablando justamente de este Jesús. Recuerden que para los judíos Jesús no ha llegado, el Mesías no ha llegado. No, el Mesías no ha llegado. Así que entonces ellos siguen con un conteo de años muy grande. Nosotros contamos desde el año 0 y ellos lo hacen desde el 3761, antes de ese año 0, con lo cual si le sumamos el 2000 y pico, por eso ellos dicen estábamos en el 5761. Ellos siguen esperando el Mesías porque en realidad nunca lo reconocieron. ¿Bien? Eso es un símbolo de gran altanería, diría yo, frente al Creador, porque todos hemos sido creados por Él mismo. Pero bueno, ya se terminarán en algún momento de esta historia hacia adelante, muchos miles de años más adelante, se dará aquello que está escrito en el libro de Shambhala, que es una sola religión, un solo gobierno, una sola religión, una sola humanidad. Faltan miles de años para eso, pero ya ven que lo tenemos como información. En el tema de la Eucaristía, a ver, leo un poquito más. El capítulo más delicado es el de la institución de la Eucaristía. Desde su punto de vista, por eso a Benítez lo han perseguido desde el Vaticano incluso, y él se ha excomulgado. Desde su punto de vista, Jesús de Nazaret no instituyó ninguna Eucaristía, tal y como hoy entienden los cristianos este sacramento. Y una prueba importante de lo que afirmo está justamente en el único testigo, con total seguridad, que vivió y escribió sobre dicha cena, Juan. Juan el Zebedeo, ¿se acuerdan? Juan el evangelista, Juan el escritor del Apocalipsis, Juan al que Jesús le da su mensaje de despedida dándole a entender que va a ser el que más va a sobrevivir a todos. Y efectivamente Juan muere en el año 101, teniendo 101 años, muere en Éfeso, en lo que hoy es Turquía. Juan es, si el Cristo hubiera pronunciado en verdad esas conocidas palabras, tomad, este es mi cuerpo o esta es mi sangre, el joven discípulo que se encontraba a su derecha no las hubiera ignorado. El hecho de haber sido así reviste una importancia tal que por sí solo eclipsa muchos otros pasajes de la vida del Galileo. ¿Por qué entonces no aparece en la narración de Juan el Evangelista? Algunos exégetas intentan parchear el suceso alegando que la misión de Juan al escribir su Evangelio era tan solo la de completar las lagunas de los otros tres. La hipótesis resulta muy endeble.
Si esa hubiera sido en realidad la intencionalidad del Zebedeo, ¿por qué repetir tantos pasajes que figuran ya en los evangelios de sus compañeros? ¿Por qué insistir, por ejemplo, en la muerte y resurrección? A todo lo largo de su vida, el Hijo del Hombre jamás dejó un solo legado o consigna que no fuera su mensaje y su actitud ante la vida. Fue tan sutil que incluso no dejó nada por escrito. Ni siquiera nos han quedado sus restos mortales. ¿Por qué razón iba a arriesgarse a cristalizar en unas palabras algo que, con el paso del tiempo, podía ser motivo de interpretaciones y definiciones que limitasen sus grandes verdades espirituales? Era más lógico que, bajo el simbolismo del pan y del vino, hablara a sus discípulos de una simple cena de recuerdo. Esta, en mi opinión, pudo ser su verdadera intención, que supiéramos y tuviéramos conciencia de que cada vez que se reúnen los creyentes, Él está presente. Otra vez el tiempo. Pero lo está siempre, sin necesidad de fórmulas mágicas o matemáticas que en definitiva constituyen hoy la Eucaristía. Una vez más, sus palabras e intenciones han sido sometidas y enclaustradas por los falsos y pueriles juicios del hombre, que siente una especial atracción por los dogmas. Cuando se produce una reunión de fieles creyentes, no es necesario asociar la presencia divina a un trozo de pan o a una copa de vino. El espíritu viviente del Hijo de Dios, tal y como él repitió, se hace físicamente presente en cada uno de los espíritus de los congregados. Tomad esta copa y bebed de ella. Esta será la copa de mi recuerdo. Su estilo no fue precisamente el de limitar la imaginación espiritual del creyente acorralándola con formulismos. Tomad este pan y comedlo. Os he manifestado que soy el pan de la vida, que es la vida unificada del Padre y del Hijo en un solo don. La palabra del Padre, tal como fue revelada por el Hijo, es realmente el pan de la vida. ¿Qué relación guardan estas frases con las que nos han transmitido los tres evangelistas? En mi opinión, ninguna, ni en la letra ni en el espíritu. Desafortunadamente, todas sus parábolas y enseñanzas, esta quizás ha sido la más manipulada y estandarizada. Pero, como ya venimos viendo, no será el único suceso deformado o ignorado. Bueno, se ha hecho tarde. Vamos a dejar aquí. Después vienen, bueno, no sé si leer la verdad la crucifixión, que sería lo que sigue, ¿no? La persecución en el huerto de Getsemaní, donde se encuentran por ejemplo, Simón Pedro se encuentra con su espada, con su gladius se llamaba la espada, donde están armados para defender a Jesús, cosa que Jesús no quiere, por eso se aparta de ellos y les dice antes en el mensaje de despedida que cuidado porque los van a perseguir, por eso muchos se van de la Galilea hacia Roma, por ejemplo, donde Simón Pedro muere crucificado boca abajo, diciendo las palabras, enseñando lo que ellos consideraban que eran las palabras de Jesús, ¿no? Entonces por eso empiezan a dispersarse, algunos vuelven a su trabajo tradicional, los hermanos Alfeo vuelven a ser los pescadores y dejan pasar el tiempo hasta que esto se va olvidando, porque saben una cosa, ¿qué cosa el tiempo? En el tiempo podemos llegar a elevar a una figura que en aquel momento había mucho Jesús hablando. Muchos hablaban de la redención, muchos hablaban, pero era de acuerdo a como lo dijeran. Prácticamente todos andaban por los caminos hablando de la liberación, pero la liberación de todos era la liberación de Roma,
no la liberación que decía Jesús, que era la liberación nuestra respecto de la oscuridad, respecto del desamor, respecto de la tristeza. Él era el único que hablaba de esa liberación, pero nadie podía hacer la diferencia. Entonces, para todos aquellos que andaban por los caminos hablando eso, el Sanedrín, que era justamente el que se vería más afectado, o sea, los judíos del Sanedrín, que dependían de Roma, eran los más afectados y entonces por eso los perseguían. Pero después de Jesús hubo muchos más que fueron crucificados porque eran aquellos que andaban alborotando la vida de la Judea de entonces, de ahí viene judío, de la Judea de entonces. Y este Jesús pasó casi sin pena ni gloria. 2100 años después volvemos a ver esta historia, pero como corresponde en los periodos y en los procesos de evolución, de toma de conciencia, la historia tiene que ser repasada para poder ver dónde estuvieron las fallas. Por eso, cuando empezamos a limpiar la historia de este Jesús, desde este caballo de Troya, uno lo puede elegir desde otros lugares, desde los caballos de Troya, lo que estamos haciendo es volviendo a poner digamos, en eje lo que es la verdadera información de ese Jesús, de nuestro Padre, de nuestro Creador. Eso es lo que estamos haciendo y eso sucede porque estamos por cerrar un gran ciclo planetario. Estamos dando el primer paso, son muchísimos pasos más, pero por lo menos vamos a hacer nuestra contribución a la futura humanidad, que tiene que ver con una humanidad más clara, una humanidad más amorosa, una humanidad que realmente a partir del año 2117 va a empezar a escribir otra historia un poquito más clara, un poquito más amorosa. Las palabras de Jesús de Nazaret en aquel entonces van a resonar mucho más internamente. Ahora todavía seguimos en niveles de conciencia muy superficiales. Esa es la verdad. Pero bueno, por lo menos lo vamos intentando. Bueno, vamos a dormir. Los veo el jueves, a quien quiera, en YouTube. Ahí vamos a hablar de otras cosas. Bueno, el viernes, señoritas, comienza el curso, De nuevo estamos con el curso que tenemos el mes completo. Bueno, besos para todas. Nos vemos el jueves. Hasta luego.